poder saludarles a todos los que están conectados en las redes sociales, en Facebook de Casa de Fe. Y vamos directo al estudio de la palabra, vamos directo al tema que nos ocupa el día de hoy. Hay un poquito de preocupación en algunas personas, hay algo de angustia en otros. Han sido tiempos difíciles y dolorosos los que hemos estado viviendo. Si bien en ocasiones creo que debemos como iglesia mantener un equilibrio en la enseñanza de la palabra. Porque si bien creemos que Dios es un Dios de poder, un Dios que hace milagros, un Dios que sana en un instante, un Dios que levanta a los enfermos, también sabemos, y eso lo estudiamos hace 5 semanas, que el cristiano no es inmune al sufrimiento. El ser cristiano no es una vacuna contra la enfermedad o contra el sufrimiento. Y de eso quiero hablar ahora, cómo enfrentar el dolor, el sufrimiento en estos días que los casos han aumentado o que personas cercanas a nosotros han sufrido la pérdida de un ser querido. Y muchas familias están con dolor, con sufrimiento, manteniendo la fe, pero con dolor y sufrimiento. Y el dolor y la fe puede llevar al cristiano, puede llevar la fe del cristiano al límite. El dolor y el sufrimiento puede llevar la fe del cristiano al límite. Y en muchas personas los lleva a perder su fe. Y en este proceso surgen muchas preguntas, pero en esencia se resumen en 2. ¿Por qué y cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué este virus? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué no termina ya? ¿Por qué Dios lo permite? Y el cuándo. ¿Cuándo me oirás? ¿Cuándo harás algo? ¿Cuándo terminará todo esto? Esas dos preguntas están en la mente de las personas. ¿Por qué y cuándo? Y Santiago nos va a dar la solución. Santiago soluciona con 2 palabras muy frustrantes, pero es la solución y eso vamos a desarrollar en esta mañana. Si esto lo dijera alguien más, no tendría sentido, pero Santiago es hermano de Jesús. Santiago no es alguien que se va a un lago, a retirarse a una montaña y a escribir teóricamente sobre o en investigación sobre el dolor y el sufrimiento. No, Santiago es hermano de Jesús, creció con Jesús, pero no creyó en su ministerio, no creyó que él fuera el Hijo de Dios. Cree en él como Hijo de Dios hasta después de la resurrección. Una vez que fue crucificado y resucitó, lo vio colgado en la cruz, lo vio morir, pero después habla con él, lo ve caminando en las calles de Jerusalén. Y es ahí cuando decide poner su fe en su hermano como un Mesías, como el Hijo de Dios, como su Salvador. Así que Santiago comparte lo que ha visto y lo que ha oído. Ha visto al muerto volver a la vida, ha oído todas las enseñanzas de Jesús y fue perseguido por su fe. Sabe lo que es sufrir. ¿Cómo respondemos al dolor y al sufrimiento en este mundo? Te adelanto para que no te sorprenda. No te va a gustar. La solución no te va a gustar, pero analizaremos y desarrollaremos el tema porque es la solución. Al principio decía, tenemos que tener un mensaje equilibrado. Es muy fácil, es muy tentador compartir mensajes que te animen y que te motiven y que te digan nada malo y tú vas a poder. Pero nuestros ojos están viendo una realidad. Hemos visto personas que milagrosamente han sanado de la enfermedad, pero hemos visto personas que han perdido la vida por la enfermedad. Y es lo que vamos a ver. ¿Cómo respondemos ante el dolor y el sufrimiento? Vamos a estudiar el libro de Santiago capítulo 5, verso 7. Pero antes de leer la palabra vamos a orar. Amado Padre Celestial, que tu palabra haga lo que es imposible para palabras humanas. Que nos dé el poder de tu Espíritu Santo para vivir cada día conforme a tu voluntad. Háblanos, Espíritu Santo. Llega a cada persona que escuche este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago 5, verso 7. Dice: Por tanto, hermanos,
tengan paciencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. ¿Qué? ¿No? ¿Paciencia? Paciencia, esa palabra no nos gusta. A nadie le gusta la palabra paciencia. Pero si somos estrictos, cuando alguien te dice paciencia, no parece una respuesta. Parece la respuesta que dan cuando no saben qué respuesta dar. No sé si me explico. Cuando no sabes la respuesta, cuando no sabes qué hacer o decir, dices, ten paciencia. Lo que estás diciendo es, no sé, pero tú aguanta. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Santiago nos dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Santiago, no exageres. Yo puedo ser paciente una hora, bueno, ok, va. Puedo ser paciente un mes, un año. Pero yo quiero oír, quiero ver a Dios actuar, quiero orar y quiero ver a Dios haciendo algo. Este tema es un tema que desarrolla nuestro mismo Señor Jesús, de él habla Pedro, de él habla Pablo. Y lo que nos está diciendo, en otras palabras, es, mira, la solución final al dolor y al sufrimiento de la vida no se encuentra en esta vida. La solución al dolor y sufrimiento de este mundo no la encuentras en este mundo. Y creo que ya has vivido lo suficiente para saber que esto es verdad. Pero no nos gusta, nos frustra, porque queremos hacer de este mundo, queremos hacer de este tiempo, de este pedazo de tierra, nuestro cielo. Y utilizamos nuestras habilidades, nuestra energía en lograr que aquí sea el cielo. Quiero vivir aquí sin sufrimiento, sin dolor. Quiero una vida libre de angustias. Y mientras más intentamos hacer de este tiempo, este contexto de mi vida, una vida sin sufrimientos, sin dolor, la vida se vuelve más difícil para ti y para los que viven contigo. Mientras más intentas hacer de esta vida una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento y ocupes tus recursos, tus habilidades para lograrlo, más complicado le harás la vida a ti y a los que te rodean. Porque al intentar lo que sea así, al querer ser feliz a tu manera, y más cuando creo que la Coca-Cola sacó un anuncio que decía, tú mereces ser feliz, y cada quien interpreta el feliz como cada quien quiere. Pero mientras intentes hacer de aquí una vida libre de angustia y dolor, harás la vida un infierno a quienes viven contigo. Quizá tú vives con alguien que quiere tener su mundo perfecto, su mundo sin dolor, su mundo sin contradicciones, sin sufrimiento, y eso te agota. O quizá tú eres la persona que quiere tener su mundo perfecto, en control, sin sufrimiento, pero puedes ver el sufrimiento y la angustia en los ojos de tus hijos, de tu cónyuge, porque tú no estás dispuesto a sufrir y los estás agotando. Por más que quieras tener tu mundo perfecto, dime, ¿lo has logrado? Por más que quieras tener tu circunstancia, tu mundo perfecto, sin ninguna contradicción, complicación, ¿lo has logrado? La verdad es que no puedes y no podrás. Y nunca estarás satisfecho con nada y nada te complacerá. Después de mucho intentarlo, te quedarás sin tiempo, sin energía, o sin amigos, o sin familia, sin juventud, y llegarás a la misma conclusión que llega Santiago. Esto no es el cielo, aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento. Y sabes, nunca se pretendió que aquí fuera el cielo, en esta tierra, en este momento, en este tiempo. La solución al sufrimiento y al dolor del mundo no lo encontrarás en esta vida. Por eso Santiago dice, tienes que ser, ¿qué? Paciente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Hasta que Jesús regrese. Esa es la solución. Buenas tardes, Dios nos bendiga. Pero no termina ahí. Esto debería ser suficiente para decir, y bueno, es inspirado por el Espíritu Santo, es como tenemos que venir. Pero sabes, aunque hay sufrimiento y dolor en este mundo, de vez en cuando escuchamos testimonios, historias de sueños, de revelaciones, que Dios en su soberanía permite, imágenes del cielo, y quienes las han visto, lo que dicen es, yo no quería dejar de ver esa imagen. Si fue un sueño, yo no quería despertar. Si fue una visión, yo no quería salir de esa visión.
Y como sabemos, la semana pasada precisamente, por estos días, nuestro hermano César Orella pasaba por un momento de dificultad. Su mamá fue internada súbitamente y fallece la semana pasada. Y hablando con él, el escuchar su testimonio, cómo Dios los fue preparando, creí conveniente que él pudiera compartir parte de su testimonio. Así que vamos a escuchar el testimonio de alguien que ha vivido el sufrimiento no hace 10 años, no hace 2 años, la semana pasada, la pérdida de su mamá, la pérdida física en este mundo de su mamá. Pero escuchemos su testimonio y después continuamos con el tema. Les mando un cordial saludo a todos. Quiero agradecer al pastor por este tiempo que me está permitiendo hablar un poco de la situación que estoy viviendo junto con mi familia. Y me gustaría hablarles sobre la paz y la tranquilidad que da el Señor. Muchos hemos experimentado ese dolor de perder a un ser querido, a un ser cercano, y más cuando es la mamá. Es una tristeza y es un dolor enorme. Creemos en el Señor, que ella ya está en un mejor lugar, y eso nos da una paz y una tranquilidad que no entendemos. De hecho, su palabra nos habla sobre una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros ahorita estamos tranquilos porque Dios le mostró a mi mamá el lugar a donde ella iba a ir 3 días antes de que ella partiera con el Señor. Dios le mostró en un sueño un campo muy hermoso. Nos decía ella que era una hermosura que no se podía describir, que veía flores de todos los colores, que se sentía una paz, una tranquilidad, y que ella quería estar ahí. Vemos que era el Señor que la estaba preparando para su morada celestial. Nos da esa tranquilidad el saber en dónde está ella. Sabemos que está ahorita gozando y disfrutando con nuestro Creador. Es difícil para las personas que nos quedamos aquí, que nos quedamos con su recuerdo, es triste, y nuestro clamor hacia Dios era: Señor, danos paz, danos tranquilidad, y lo estamos experimentando. Es algo que no se puede describir. Las personas a veces nos veían y nos veían fuertes y nos decían: pero ¿cómo es posible que ustedes estén tranquilos cuando acaban de perder a su mamá, cuando están pasando este proceso tan difícil? Y nosotros nada más le decíamos que el Señor tiene el control de todo y que Él es el que nos estaba dando esa paz y esa tranquilidad que necesitamos en estos momentos. Escudriñando la palabra del Señor, vemos en un versículo que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y ahí es donde nosotros podemos ver y experimentar que esa paz es real, es algo que la gente no entiende, es algo que nosotros no entendemos, sin embargo la experimentamos. Y creemos que todo tiene un propósito. Dios tiene el control de todo. Dios nos da cosas buenas, como también permite a veces cosas malas, pero no es porque Él sea malo, sino al contrario, es por nuestro bien. Y también, como dice la palabra del Señor, que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, tanto buenas como malas, y nosotros creemos que Dios tiene un plan y un propósito para esto. A lo mejor nosotros estábamos apartados espiritualmente de Él, necesitábamos volver a su camino. Mi mamá, ella era una persona que buscaba a Dios todos los días, leía su palabra, era una guerrera espiritual, pero nosotros como su familia no lo hacíamos. Entonces es un poco difícil aceptarlo, me da hasta cierto punto pena el aceptar que estábamos fríos espiritualmente. Y yo creo que ahorita son momentos difíciles, son momentos de buscar más a Dios, son momentos de leer su palabra y que Dios nos hable qué es lo que quiere para nuestras vidas. Son momentos de pedirle al Señor paz y tranquilidad por todas las circunstancias que se están viviendo. Ahorita las personas están con un estrés mental muy fuerte, que lo que más necesitan es una paz y una tranquilidad en el Señor. Decirles que todo va a estar bien, que todo está en las manos de Dios y todo está bajo control. Y como yo le decía al pastor, le digo: pastor, cuando pasó todo esto, muchos hermanos de la iglesia me mandaron mensajes, me mandaron palabras de aliento, con muchos también pude hablar por teléfono, y es un ánimo, son fuerzas que nos damos entre nosotros. Y le hice un comentario al pastor que le decía: a lo mejor nosotros no somos una iglesia grande, pero cada uno de nosotros hacemos que nuestra iglesia sea una gran iglesia. Y eso espero que no se pierda. Yo
Los quiero y los amo en el amor del Señor. A cada uno tienen un lugar muy especial en mi corazón. Y esperemos que cuando pase todo esto podamos volver a reunirnos, volver a estar juntos y alabar y gozarnos en el Señor. Porque Él también en su palabra nos dice que lo que quiere es que nos gocemos en Él, que haya gozo en nosotros. También leyendo vemos que el gozo no significa que haya una ausencia de tristeza. Podemos estar tristes, pero gozándonos en el Señor de que todas las cosas que van a venir van a ser para bien de nosotros, que Él tiene el control de todo y que Él no nos deja, nunca nos va a dejar. Al contrario, siempre va a estar ahí y nosotros lo estamos viviendo, lo estamos experimentando y es algo que no se puede describir. Son tiempos difíciles, hermanos, y ahora más que nunca debemos estar agarrados del Señor con todas nuestras fuerzas, pidiéndole que nos dé esa paz y esa tranquilidad que ahorita el mundo necesita. Necesitamos que el Señor guarde nuestros corazones y guarde nuestros pensamientos de cualquier pensamiento malo que tengamos. Ese debe de ser nuestro clamor y ruego, y también ponernos a cuentas con Dios todos los días, porque realmente no sabemos cuándo sea su venida, pero lo que sí sabemos es que es pronto, y estamos contentos de eso, porque ese debe de ser nuestra meta, debe ser nuestro anhelo, el estar un día con el Señor gozándonos todos y alabando su nombre. Gracias, pastor, por este tiempo. Espero algún día poder hablarles a ustedes un poco más detallado sobre todo el proceso que estamos viviendo y de las grandes cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo a todos, los amo en el amor del Señor y ya quiero verlos. Gracias a Dios por la vida de César, de su papá, el hermano Salomón, su hermano Enrique, su hermana Patsy, Nayeli, esposa de César, toda la familia que está pasando por este proceso. Y escuchamos un testimonio que nos debe animar, pero no es fácil, porque se requiere lo que Santiago nos está diciendo. Y cuando lo escuchamos a nosotros decimos, no, es que yo no quiero ser paciente, pero escuchamos un testimonio real de la familia de la semana pasada y decimos, wow, yo quiero de esa paz, yo quiero de esa paciencia, yo quiero de esa fortaleza. Y Santiago nos va a explicar por qué ser paciente es la solución. Continúa Santiago diciéndonos, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. Podríamos decir, ¿qué tiene que ver el agricultor? Que a mí no me cuentes del proceso de la siembra. La gente se está muriendo, escuchamos, hay hambre, hay necesidad, hay enfermedad, hay pobreza, los padres sufren, los hijos sufren. ¿Qué tiene que ver? Pareciera que estás yéndote por la tangente, pero recordemos, Santiago vivió y experimentó el sufrimiento. Dice Santiago, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. El agricultor espera la temporada, el tiempo correcto. El agricultor prepara la tierra y siembra la semilla. Y pensemos un poquito en este proceso. Siembra la semilla, la cubre con la tierra, espera las lluvias, llueve y por varios días el agricultor pasa por su terreno y ¿qué ve? Nada. Tierra revuelta y tierra mojada. Pasa otro día, 3 días más y ¿qué ve el agricultor? Nada. Pero adentro algo está sucediendo. La semilla está muriendo. Santiago nos dice que en la siembra hay algo que está sucediendo bajo la tierra y que no puede ver el agricultor y que tampoco el agricultor tiene el control. En otras palabras, lo que está sucediendo ahí al agricultor no le importa y no tiene por qué saber qué es lo que está pasando. Lo que debe saber es que algo está pasando. Y Santiago lo vincula con la paciencia, con el esperar aún en el sufrimiento. Porque así como el agricultor siembra y espera dejando que la naturaleza haga su trabajo, la lluvia llega, la tierra interactúe con la semilla se muera y absorba los nutrientes necesarios, rompe el suelo y finalmente produzca fruto en el tiempo indicado. Y aunque es difícil de aceptar, y por más obsesionados que estemos con los plazos, con que no está haciendo Dios nada, Santiago nos dice, algo está haciendo Dios, así como el agricultor siembra y espera. Y algo está pasando bajo la tierra. Tu respuesta al dolor y al sufrimiento es ser paciente. Ser paciente.
Después nos da otra palabra más. En Santiago 5:8 dice, así también ustedes manténganse, ¿qué? Firmes. Así también ustedes manténganse firmes. ¿Qué quiere decir? En un buen coloquial quiere decir, aguanta, aguanta. Anima tu corazón. No pierdas la fe. La palabra en griego que se utiliza es sterizo y se puede traducir como estabilizar. En el sufrimiento, en el dolor, es fácil desestabilizarse. Es fácil dudar. Es fácil enojarse. Es fácil pelear. Es fácil crear división entre nosotros, con la gente que te rodea. Y es fácil enojarse hasta con Dios. Mientras tu reacción sea decir, ser producto de un corazón que no está estabilizado, tu respuesta será, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces lo que debes hacer? Yo sé, si no sabes qué hacer, dime, yo te digo qué debes hacer. Si tu actitud y tu reacción es ser impaciente, vas a actuar así. Y vas a perder el equilibrio, vas a perder el balance. Por eso Santiago dice, manténganse firmes. No es una acción fácil. Manténganse firmes. Estabiliza, equilibra tu corazón. Enfócalo de manera que tenga la perspectiva adecuada. Porque aunque no lo veas, Dios siempre está obrando. Porque aunque no lo veas, aún en medio del dolor, aún en medio de una enfermedad, en medio de una agonía, aún en medio de la pérdida de una madre, aún en esos días, Dios está haciendo algo. No lo puedes ver. Y aunque es la única respuesta que tenemos, no podemos hacer nada más. ¿Qué más puedes hacer? Enojarte, pelear. Y más adelante voy a elaborar sobre este argumento. Pero lo que sí podemos, pero no es fácil, lo que sí podemos hacer es lo que Santiago nos dice. Ser paciente. Y mantente firme en ese ser paciente. Continúa Santiago diciendo, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Y alguien puede decir, pero hace 2000 años que están diciendo que la venida del Señor ya se acerca. En todo el Nuevo Testamento, los creyentes sabían que Jesús podía regresar en cualquier momento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vivían con esa certeza que Jesús podía regresar ya en cualquier momento? ¿Sabes por qué? Porque lo vieron irse. Porque fueron testigos de cómo Dios fue llevado al cielo. Lo vieron. Y por más difícil que sea para nosotros entenderlo, ellos lo vivieron. Entonces, ellos vivían cada día como lo vieron irse y Jesús les dijo, voy a regresar. Ellos dijeron, pues ya viene. Lo vi irse, entonces no tengo por qué dudar que Jesucristo va a regresar y lo estamos esperando. Por eso las personas se podían animar unas a otras porque fueron testigos. Y aunque sea difícil equilibrar, balancear nuestro pensamiento y corazón, ¿sabes algo? Esto es verdad. Puedes vivir sabiendo que Cristo viene pronto. Cristo viene otra vez. No hay nada que detenga su regreso más que su soberana voluntad. No hay promesa que quede por cumplir. Puede venir en cualquier momento. Por eso debes tener tu corazón equilibrado, sabiendo que el final está cerca, sabiendo que puede ser hoy, mañana, dentro de 10 años, en cualquier momento el final está cerca. Cristo viene pronto y entonces, cuando Cristo venga, ahí está la promesa, entonces toda lágrima será borrada. Pero hasta entonces, no antes, no en esta vida, no en este mundo, sino cuando regrese, entonces todo sufrimiento acabará. Y en lo que esperamos, Santiago nos dice cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Porque el dolor puede crear una barrera en tu matrimonio, en todas tus relaciones. Hay una crisis económica que no es culpa de nadie, no es culpa del matrimonio, pero puede volverse una barrera por la presión que genera. La economía está comprimida
pero genera una presión y genera conflictos. Pero es que tú no ahorras, es que tú. No es culpa de él que la economía esté parada, no es culpa de ella que la economía esté, pero genera una presión. O si cuidas a un familiar enfermo, lo haces con amor, sí, pero ¿a poco no es agotador? ¿A poco no, día tras día, está el dolor, el sufrimiento y estás cansado, agotado emocionalmente y pone presión? Sabes que no es culpa de nadie que esté enfermo, pero ahí está la presión. Y Santiago agrega, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Sabiendo que Jesús puede romper los cielos en cualquier momento y regresar, Santiago nos dice cómo debemos vivir. Ahora, no dice que tu hermano no dé motivos para quejarse. No dice, mientras tu hermano no dé motivos, tú tranquilo. No, dice, no se quejen. No se quejen unos de otros. Aunque te dé motivos para quejarte. Pero Jesucristo viene pronto. No pierdas el tiempo en peleas estériles, inútiles. No pierdas el tiempo, anima tu corazón, perdona, no juzgues. Y quizá te dan ganas de decir, pero es que esto es imposible, nadie puede hacer eso. O quizá tú quieres decir, no, tú no conoces a mi cónyuge, tú no conoces a mi padre, tú no conoces mi trabajo, tú no conoces mi pasado. Si conocieras mi vida, estarías de acuerdo que yo no tengo que ser paciente. Por lo que viví de niño, por lo que pasé de niña, yo merezco, yo no tengo por qué ser paciente con nadie, no puedo darme ese lujo. Es más, tengo el derecho de estar enojada con Dios. Pero Santiago, como si leyera el pensamiento, nos da ejemplos en que nos dice, no me vengas con esos cuentos. Sí es posible vivir así. Es posible vivir con dolor, con sufrimiento y ser paciente. Santiago 5:10 nos dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerda que habla a judíos que conocen su historia, la historia de los profetas. El profeta solía ir al rey cuando había paz o cuando había guerra, cuando estaba viviendo bien o cuando vivía en pecado y le decía invariablemente, busca a Dios, ponte a cuentas con Dios. Si no lo haces, sufrirás las consecuencias de tu desobediencia. Y muchas veces el rey no creía, es más, hasta lo enviaba a la cárcel. Y el profeta, por haber cumplido la misión, está en la cárcel, a veces días, a veces meses, en ocasiones años, y todo por su fe, por creer y obedecer a Dios. El profeta podía decirle a Dios, Señor, yo hablé lo que tú me dijiste que hablar. Di el mensaje en tu nombre, ¿y por qué permites que me pase esto? Pero no hacía eso el profeta. Con paciencia esperaba en la cárcel. Con paciencia esperaba, aún siendo azotado. Y de pronto, lo que el profeta había dicho se cumplía y entonces lo sacaban de la cárcel y era reivindicado. Algunos profetas sufrían y se dolían porque la gente los maltrataba, los insultaba, pero al final, al esperar con paciencia, la respuesta de Dios llegaba y el profeta era reconocido como hombre de Dios. Muchas veces el lapso entre lo que el profeta daba la profecía y el tiempo en que se cumplía era largo. Y como no se cumplía, la gente pensaba, está loco, pura mentira, algún sueño, algo le cayó mal a tu ayuda, está mal, mira, ni se cumple lo que dice. Pero con el tiempo, la profecía se cumplía y eventualmente era lo que el profeta había dicho. Y así ahora, quizá algunas personas te dicen loco, fanático, tonto, aleluya, pero cuando Cristo venga en las nubes, cuando la final trompeta suene, entonces sabrán que siempre tuviste la razón. Y en ese momento tú no te alegrarás de haber tenido o de tener la razón. Te dolerá que perdieron su oportunidad. Así debe ser paciente y mantener la fe, porque Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. Sean pacientes y manténganse firmes. Aún en el sufrimiento, Dios está haciendo algo. Aún en la pérdida de un ser querido, Dios está haciendo algo. Está trabajando, no lo ves. En ocasiones está en lo profundo.
en lo oculto, pero un día esa semilla rompe el suelo y da fruto. Un día lo que ahora no ves que está Dios haciendo a través de tu sufrimiento, un día saldrá a la luz. Ahora nos da otra ilustración. Santiago 5:11 dice: en verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Recuerden a las personas que han pasado por todo tipo de penurias, sufrimientos y mantienen la fe. ¿Conoces a alguien así? Santiago nos está llevando a meditar. Dime, ¿conoces tú a alguien que ha estado por sufrimiento? Bueno, acabamos de escuchar un testimonio. Y que mantiene la fe. ¿Conoces a alguien que ha pasado cosas muy difíciles y mantiene la fe? Ahora dime, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué piensas de ellos? ¿Acaso te burlas? Que normalmente lo que despierta a las personas es respeto, admiración. Cuando conoces a alguien que ha pasado por sufrimiento y dolor y mantiene su fe en Cristo con paciencia, algo en ti te hace decir: wow, Dios mío, si me toca vivir algo similar a ellos, dame esa fe. Aun cuando parece que el cielo se cierra, aun cuando parece que Dios no escucha, esperan con paciencia en el Señor. Santiago dice: tú ve y haz lo mismo. Y continúa diciendo la palabra: ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Job perseveró hasta el final, y ese final, Job no nos dice cuánto, el libro de Job no nos dice cuánto tiempo duró su sufrimiento, pueden ser años o meses o días, pero Job perseveró hasta el final. Y la vida de este hombre es un buen ejemplo. Sufrió, vivió situaciones dolorosas y llegó a pensar que Dios lo había abandonado, cuando en realidad toda la atención de Dios estaba sobre él. ¿Has sentido que Dios te abandona? Lo buscas y no lo encuentras. Hablas y sientes que no está. Y le dices: Dios, ¿dónde estás? Así como con Job, debes saber, su atención está sobre ti. Pero así como la semilla bajo la tierra no te puede decir lo que está haciendo, aguanta, mantente firme. Todo está bajo su control. Persevera como Job. Y sabemos cómo termina la historia de Job. Si no lo sabes, léelo. Santiago nos dice, por eso recuerda, Dios no lo abandonó. Dios estuvo todo el tiempo pendiente de él y estaba haciendo algo. Y al final se vio que Dios siempre fue justo, misericordioso. En su momento nadie lo sabía. Los amigos de Job pensaban que era un castigo. Pero por eso Santiago nos dice, paciencia. Lo que puedas hacer para mitigar el dolor y el sufrimiento dentro de su voluntad, hazlo. Pero debes entender que la solución final al dolor y al sufrimiento no está en este mundo, no está en esta vida, será cuando Jesús regrese. Santiago termina con algo que muchos batallan. Santiago 5:11 dice: es que el Señor es, ¿qué? Muy compasivo y misericordioso. Muy compasivo y misericordioso. No es poco compasivo, sino mucho. Y podríamos pensar que hay una contradicción. A ver, si es muy compasivo y muy misericordioso, ¿por qué me pide que sea paciente en el sufrimiento? ¿Cómo me pide que sea paciente? Y al mismo tiempo me dice que es compasivo y misericordioso. Y Santiago nos está diciendo lo que es la naturaleza de Dios. Ahora, si eres paciente, verás cómo se desarrollan los acontecimientos. Y llegará el momento en que será evidente para ti, como fue para los profetas, como fue para Job, que Dios no ha cambiado. Pero para poder verlo, algunas veces, tienes que ser paciente. ¿Por qué es difícil? Porque si las circunstancias no fueran difíciles, no necesitarías paciencia. ¿No es cierto? Cuando
te das cuenta que estás actuando con paciencia? Cuando eres llevado al límite de tener que actuar con paciencia. Y ese llevado al límite es difícil. Si no hay dificultades, ¿para qué necesitas la paciencia? Si no hay circunstancias difíciles, no necesitarías paciencia. Ahora, dime, siendo honestos, ¿qué pasa cuando no eres paciente? ¿Se mejoran las cosas? ¿Qué pasa cuando la fila para el banco es larga y no tienes paciencia? Dime, ¿la fila se apura? ¿Sale algún ejecutivo a decir, usted ya está impaciente? Permítame, vamos a abrir una ventanilla para usted, porque ¿cómo es posible? No, usted no puede ser impaciente. Cuando vas a pagar, cuando estás en la tienda comercial y estás pagando, y inmediatamente antes de que te toque a ti, o le van a hacer inventario a la cajera, o se prende el foquito de que te está pidiendo asistencia, ¿qué haces? Si pierdes la paciencia, ¿acaso digas, bueno, ¿sabe qué? Mejor me hacen corte de caja después porque el Señor ya está impaciente? ¿Qué haces en esos casos? ¿Qué pasa cuando por impaciente haces una mala compra? ¿El dinero se te regresa? Es que le hizo la compra cuando en un momento de impaciencia. Le devolvemos su dinero, no hay problema. No, dime, ¿qué pasa? Es lo que Santiago nos está llevando. Dime, ¿cuál es la alternativa de no ser paciente? Hay dolor, hay sufrimiento, pero como no soy paciente, entonces me enojo con Dios y mi conclusión es Dios no existe. Y esto lo vimos hace algunas semanas. Pero el dolor y el sufrimiento, lo único que prueba es que es un Dios como tú quieres que sea, no existe. Pero mira, si sabemos que hay una eternidad con Dios y hay una eternidad sin Dios, si somos espirituales y nuestro espíritu pasa la eternidad en uno de esos dos lugares, con Dios o sin Dios, entonces Dios en su infinita sabiduría, amor, misericordia y compasión se espera. Es paciente. Si escuchas esto como mis palabras, no tienen nada de peso. Pero lo dice un testigo de la crucifixión. Lo dice un testigo de la resurrección. Es Él quien te dice, yo vi, yo oí, lo vi en la cruz, después lo vi caminar y dijo que viene pronto, Él vendrá una vez más. Santiago, dice la tradición, que muere mártir. Lo cortan, lo serruchan en dos. Tenemos que hacer lo que podamos para disminuir el dolor y el sufrimiento. Tenemos que hacer lo que podamos para disminuir el dolor y el sufrimiento, porque somos la extensión, somos sus manos. Pero la solución final para el dolor y el sufrimiento en este mundo no lo encontrarás en este mundo. La solución, porque hay solución, llegará cuando Jesucristo regrese y quite todo lo malo del mundo. Si se tarda no es por falta de interés, todo lo contrario, porque le interesa a todas las personas, porque no quiere que nadie se pierda. Por su misericordia a uno regresa, y porque hay cielo, y la gente pasa la eternidad en algún lugar, con Dios o lejos de Dios. Por eso se espera, para que tú y yo podamos compartir el mensaje de esperanza. Al ver el dolor y el sufrimiento, pero sabiendo que Él regresará, sabiendo que hay eternidad, ¿sabes cuál es la alternativa y qué vamos a hacer? Seremos pacientes, nos mantendremos firmes, tendremos fe y esperaremos con ansias su regreso. Palabra de Dios. Vamos a orar. Quizá tú estás pasando por un momento de angustia, por la falta de trabajo, por la crisis económica. Quizá cada vez se cierra más el círculo de personas que están padeciendo o tienen positivo al COVID y te angustia. Quizá es un familiar. Quizá tienes padres, son de edad avanzada y son muy vulnerables y quienes vives con angustia. Debes saber que el sufrimiento es inevitable en este mundo. Sé paciente, mantente firme. Y cualquiera sea la solución
o lo que acontezca en este mundo, debes saber que tu Padre Celestial, tu Padre te ama, y aún en el sufrimiento, así como la semilla bajo la tierra, Dios está obrando. Siempre estás obrando. Dios siempre está obrando, iglesia, aunque no lo podemos ver. Aún en el dolor y en el sufrimiento. Hermano César, es un testimonio del poder de Dios en tu vida. Ahora tienes que producir fruto. Hay un fruto que hay que producir. ¿Qué Dios va a producir en ti? Solamente sé obediente. Tú que me escuchas, si hay un sufrimiento, si algo ha pasado en tu vida y no lo entendías, hoy puedes entender, Dios está obrando, algo va a surgir, un fruto va a surgir de ese sufrimiento. El sufrimiento no es estéril. Si tu dolor quizá pasó hace años, 2, 3 años, 5 años, y no ves aún el fruto, Dios sigue obrando. Oremos, porque creemos que Dios tiene todo el poder para sanar, que Dios actúe milagrosamente, y lo hemos visto. Y en su soberanía, algunos pasan el proceso doloroso, algunos son liberados, son exentos, pero en su soberanía Él sabe por qué. Sigamos confiando. Oremos, iglesia. Amado Padre Celestial, esta palabra la entendemos, pero no es fácil aceptarla, Señor, porque no queremos sufrir. No nos gusta sufrir. Porque no queremos ser pacientes. A la primera de cambios nos impacientamos y huimos. Perdónanos, Señor. Pero hoy entendemos que realmente no hay alternativa. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ya sea que nos dispenses del sufrimiento, o sea parte de nuestro camino, solo oramos que tu Espíritu Santo nos sostenga. Nos sostenga. Así como a los profetas, así como a Job, y así como tantas personas que conocemos, que tu Espíritu Santo nos sostenga. Oramos por aquellos que están hoy en sufrimiento físico, no mental, físico. Padre, porque creemos que tú eres un Dios todopoderoso, te rogamos, Señor, que tú obres un milagro y que tú levantes al enfermo, que tú sanes al enfermo, porque una sola palabra tuya basta. Y lo pedimos con humildad, no como aquellos que demandan, que exigen, como dice Daniel, no porque tengamos mérito, sino por tu misericordia, tu gran misericordia. Que levantes a mis hermanos, a mis hermanas. Que proveas, Señor, el alimento. Hay falta de trabajo, la economía está comprimida, Señor, pero que no falte el alimento, que no falte el sustento, que haya contentamiento, no conformismo, que haya contentamiento. Si lo que hay son frijolitos y tortillas, Señor, alabado eres. Bendito eres. Gracias, Señor, porque estamos en familia. Estamos juntos. No podemos ir a algún lugar que anheláramos, Señor, pero estamos juntos, Padre. Gracias, gracias. Que nos enseñes, Padre, a ser agradecidos. Porque tú eres bueno. Porque tú siempre estás obrando. Aunque no puedo ver, tú siempre estás obrando. Toca a cada uno de mis hermanos que escuche este tema, donde quiera que estén. Donde quiera que estén. Sean fortalecidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Antes de terminar, vamos a darle a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si tienes tu sobre, prepara tu sobre. Si tienes tu ofrenda, prepara tu ofrenda. Y entrégaselo a Dios. Seamos obedientes. Es parte de la obediencia, acarrea bendición. No es la cantidad, es la obediencia. Es tu diezmo, tu 10%. Si ya tienes tu sobre, vamos a orar. Me puedes llamar si necesitas, si quieres hacer entrega de él, de ella, lo puedes conservar cuando nos reunamos. Lo puedes llevar a casa.
los pagos de la renta continúan. Tenemos que cubrir los compromisos que tenemos y todos formamos parte de la familia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, muy bueno. Gracias, Señor, porque hemos tenido el alimento necesario. Y confiamos, Señor, que nuestra provisión viene de ti. Gracias por el recurso, gracias por el trabajo, el negocio, la empresa, la fábrica. Gracias, Señor. Pero tú eres quien permite la bendición. Recibe, Señor, la obediencia de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Recibe la obediencia, Señor. Y es conforme a su fe. Damos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, estemos orando. En las noticias oímos que Oaxaca no es de los estados que pasará al semáforo naranja. Entonces somos respetuosos de las autoridades, así que continuaremos una semana más, cuando menos, en espera de la indicación para reintegrarnos a Casa de Fe, tomando las medidas necesarias, por prudencia, no es falta de fe, por prudencia, si hay alguien que pues, tiene una enfermedad crónico-degenerativa, que se cuide un poco más, y todos aquellos que estemos dispuestos, pues nos reuniremos en el edificio, en Casa de Fe, pero esperaremos la indicación de las autoridades. Estemos pendientes de ello. Mientras eso sucede, mantengámonos en unidad, en oración, intercediendo los unos por los otros. Gracias a todos aquellos que responden a la petición de oración cuando comparto en el mensaje a los hermanos de la iglesia para interceder por alguna persona. Así que gracias, continuemos en esa oración de intercesión por las necesidades. Mientras eso llega, pues nos mantendremos unidos en oración. Buenas tardes. Dios nos bendiga. Hasta pronto.